6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de tarde en El Toro Televisión. Como cada día empezamos por la situación sanitaria, pendientes de los datos del Ministerio, esos datos globales que nos explican cómo va el ritmo de infectados en las últimas 24 horas. De momento lo que tenemos es el conocimiento cierto, aunque no demasiado concreto, de que Madrid va a restringir la movilidad y la actividad de algunos de sus ciudadanos. Dicen que por barrios o por localidades. Lo iremos conociendo a lo largo del día de mañana. ¿Dónde, cómo y de qué forma? Pues son variables que no conocemos. Van a cambiar nuestras vidas, las de muchos madrileños, pero no sabemos cómo. Y eso produce un inevitable trastorno social. En el conjunto siguen preocupando los rebrotes. Según los datos disponibles, en las últimas 24 horas tenemos evoluciones negativas por el COVID. En Madrid, por ejemplo, donde se han denunciado 1.854 nuevos casos, en Cataluña 1.077, en Andalucía 1.389. Es decir, continuamos en lo de ayer. No hay un gran incremento como el que hubo en Madrid de ayer respecto a anteayer, 74% más, pero en cualquier caso, pues es preocupante la situación. Hay comunidades en las que los aumentos siguen siendo muy elevados. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, por ejemplo, Murcia, por ejemplo, La Rioja, por ejemplo, Cataluña. Y hay lugares donde han empezado estos confinamientos en Castilla y León, y es la segunda vez que ocurre en la zona de Íscar. Y bueno, les tengo que contar algunas cosas novedosas. Por ejemplo, en Valencia, el cierre de los parques infantiles. Los van a ver a continuación cómo pues dejan de tener a sus invitados habituales, los niños. Los niños no van a tener parques infantiles, una medida que se ha tomado en Valencia porque también hay un rebrote importante. Y por cerrar el capítulo valenciano, tengo que enseñarles que en Valencia, con gran sentido del humor o con gran respeto, las dos cosas me gustan, por las víctimas del coronavirus y todos sus afectados, ya tienen una plaza, la plaza del coronavirus. Bueno, sí, además este es un país en el que la imaginación no la para ni el virus más potente. En fin, la situación general, ¿cómo se la puedo resumir? Pues la atención primaria está a tope. Las UCIs están en preocupantes niveles de ocupación. En Madrid, por ejemplo, dicen los técnicos que trabajan en ellas, otra cosa son sus autoridades, pero los técnicos lo que cuentan es que en 12 días, si esto continúa así, las UCIs van a estar colapsadas, van a estar desbordadas. ¿Y qué pasa en lo que podríamos llamar las urgencias? Pues que también, como ahora van a ver, están tensionadas. Nos lo cuenta Juan González. Bueno, no ha sido posible, ya se lo cuento yo. Resulta que este presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias lo que ratifica es lo que yo les decía, que las urgencias están tensionadas. Tensionadas y Simón de vacaciones. Esto ya lo saben también, que se toman las vacaciones, se va al programa a aprender a bucear con Calleja, luego vuelve, luego tal, luego cual. Pero hay un elemento que da que pensar con las vacaciones de Simón, y es que todo el escalafón de la sanidad española, porque no les han advertido, porque como funcionarios si les hubieran advertido esto sería de otra forma, pues está en buena medida de vacaciones. En la asistencia primaria, en urgencias, en los quirófanos, en los teletrabajadores que atienden las llamadas, porque, en fin, esto parece que si no puede funcionar de otra manera, pues tendrá que ser así. Pero ¿por qué están de vacaciones? ¿Cómo no se les ha llamado? ¿O qué advertencias se les ha hecho para que los que puedan reingresen o para que se formulen ya el fin de vacaciones a pocas fechas vista? Que parecería lo lógico. Pues no, eso parece que no se ha hecho. Me consta que hay un montón de médicos clave, de urgencias y de UCIs y de lo que quieren, y de atención primaria, que hay un bloqueo ahí considerable. Están de vacaciones. Y mientras al Gobierno le seguimos haciendo la crítica de siempre, que es que está ausente. Se refugia en si las responsabilidades ahora son de las comunidades autónomas, en fin, lo miran así de medio lado. Y la cuestión es que hoy Salvador Illa ha hecho algunas declaraciones interesantes. En primer lugar, dice que no va a entrar en si Simón se va de vacaciones con
calleja o si monta en globo o si, en fin, lo que le apetezca, porque para eso está de vacaciones, según él, en unas merecidas vacaciones. ¿Tenemos alguna imagen de el bautismo de buceo del doctor Simón? Bueno, pues luego se la enseñaré, no importa. Illa está jugueteando con dejar a Madrid todo el foco de atención informativa y, por otro lado, el mantener una idea, que muchos creen que no es así, de que el gobierno no ha dejado nunca de estar activo, como dice. A lo mejor la clave del repunte de los infectados, de los ingresados, y eso es que el gobierno no ha dejado las manos fuera del asunto, no lo sé. Vamos a escuchar a Illa y a ver si salimos de duda. El Gobierno ha elaborado los documentos que hay que elaborar, los ha coordinado con las comunidades autónomas, ejerce la tarea que le corresponde de coordinación en materia de salud pública. Hemos tomado 4 acciones coordinadas en salud pública, no se había adoptado ninguna en 40 años de democracia. Empezamos por el ocio nocturno, por prohibiciones de fumar, seguimos en materia educativa, hemos adoptado acciones coordinadas en salud pública también en materia de vacunación de la gripe, en materia de coordinación con entes locales, hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas medios económicos, hemos puesto medios materiales con los rastreadores militares, medios tecnológicos con la aplicación radar COVID. Estamos coordinando, como nos corresponde, todo lo referente a la vacunación COVID-19 y estamos reuniéndonos semanalmente con el conjunto de las comunidades autónomas en la interterritorial del Sistema Nacional de Salud y una comunicación muy fluida y bilateral de mi equipo, y yo mismo lo hago con los consejeros y, por tanto, coordinando, apoyando y dando todo en fin, haciendo todo lo que nos pide cada territorio. El gobierno nunca ha dejado de estar activado. Bueno, y volvamos a Madrid. En Madrid es evidente que en materia informativa no se han hecho las cosas bien. La forma no es que un viceconsejero, Antonio Zapatero, ayer por las buenas tire una gran piedra al lago, ¡pum!, y se arme la que se ha armado. No es normal, ni medio normal, que diga, bueno, nos vamos a pensar de aquí al viernes a ver qué confinamos y el lunes se aplicará el confinamiento. Eso es lo que dijo, ¿eh? Hoy lo han tenido que salir a matizar de todos los que han podido. Enrique López, el consejero de Justicia madrileño, ha sido uno de los primeros. Tampoco es que sus declaraciones aporten una gran claridad al asunto. Le escuchamos. Está en una situación, como en todo el mundo, extraordinaria, pero controlada. Lo importante a la hora de medir la dimensión de una pandemia es la presión hospitalaria. Y ahí estamos de momento, y queremos evitar que esto aumente en una situación de cierta tranquilidad. Pero insisto, no podemos confinar, que la gente esté muy tranquila, y se trata de reducir la movilidad. Reducir la movilidad, la actividad, y el consejero López residencia todo el problema en el elemento humano. Es la interacción de los ciudadanos la que, según él, ha producido este incremento vertiginoso de los datos negativos de COVID en Madrid. Ha tenido que salir al paso Aguado. Aguado, por lo visto, está muy enfadado porque dice que se enteró de todo esto ayer por la prensa. Y hoy hacía una apelación al Gobierno central para que se implique definitivamente para que las cosas vayan mejor en Madrid y en otros lugares. Les reconozco que desde la humildad tengo que trasladar a los madrileños que la situación en la Comunidad de Madrid no va bien, que la realidad de la epidemia en la Comunidad de Madrid está empeorando y que vamos a necesitar hacer más esfuerzos. Afortunadamente, también el deporte me enseñó a creer en la perseverancia y a entender que no podemos bajar nunca los brazos. Y desde luego hoy no los bajo, ni los baja nadie del gobierno regional, porque aunque la situación esté empeorando, estamos todavía a tiempo. Estamos a tiempo de poder controlar esta situación, de poder controlar la curva. Eso sí, si somos capaces de darnos todos una tregua política. Necesitamos una tregua política, necesitamos dejar de buscar culpables. Lo que necesitamos, vicepresidente madrileño, es un plan, que no lo tenemos. No lo tenemos ni en Madrid ni en España. Salimos como salimos de la primera oleada, hubo una larga meseta, concretamente una meseta que va desde cuando deponen el estado de alarma, 21 de junio, hasta mediados de agosto, concretamente el día 12. A partir del día 12 de agosto hasta hoy, 17 de septiembre, no ha habido plan ninguno, más allá de que es verdad que se han puesto más rastreadores.
más nada, ¿eh? Bueno, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Estamos a 17 de septiembre y ya tenemos una línea roja. Se van a colapsar las UCIs si alguien no tiene un plan, lo pone en marcha y lo ejecuta. ¿Cómo? Pues hombre, ustedes verán que para eso son los directores de lo público. Los datos de hoy de sanidad acaban de aparecer, no son nada positivos. 11.291 nuevos contagios, 162 fallecidos. Esos 11.291 nuevos contagios se han producido en las últimas 24 horas. Bueno, pues ahí lo dejo. Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ahora se escuda en que hay que respetar las competencias de Madrid. La verdad es que los políticos de este país son, bueno, para muchas cosas inútiles. Primero las comunidades querían competencias, ahora las tienen todas. Tampoco es justo lo del Gobierno central, que se esconde en las comunidades y que ha desaparecido de casi todo. Pero hombre, ni lo uno ni lo otro. Ahora dice Calvo que, hombre, respeto absoluto a las competencias de la Comunidad de Madrid. Lo que no podemos es pisar las competencias que tiene la Comunidad de Madrid y como la posibilidad en diferentes direcciones que quiera tomar Madrid, aquí está el Gobierno para apoyarla, arroparla y articularla. Solo estamos dispuestos a ver qué medidas dicen que van a tomar, lo advirtieron ayer. Parece que en poco tiempo, no sé si hoy o mañana, las van a poner en lo alto de la mesa. Veremos si esas medidas nos parecen suficientes para ayudarle y arropar, y si no, estaremos en la coordinación y en la ayuda leal. Pero justamente porque el asunto afecta fundamentalmente a Madrid, el Gobierno de España tiene que estar esperando a qué decide Madrid rápidamente para coordinarnos. Casi se le escapa la risa. Bueno, hay un hecho cierto. De las 10 ciudades en España con mayor nivel de contagio, 9 están en la Comunidad de Madrid. La situación en Europa es preocupante. En España, ¿dónde más? En Europa no, en el mundo, por incremento de contagios. Tanto que la OMS ha advertido de que los índices de contagio por COVID en Europa son alarmantes, dice la OMS, y tiene mucha razón. Y en el mundo también hemos alcanzado ya los 20 millones de contagiados por el coronavirus. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 205.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 29,86 millones de personas contagiadas y supera las 940.000 víctimas mortales, según el balance publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 20,31 millones de personas las que han conseguido superar la COVID-19, la enfermedad respiratoria provocada por el virus. India encabeza el listado con más de 4 millones de pacientes curados. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado a nivel mundial por la pandemia, con 6,63 millones de personas contagiadas. India se mantiene como el segundo país más afectado y supera ya los 5,1 millones de personas contagiadas. Mientras que en tercera posición Brasil registra 4,41 millones de contagios. Bueno, les presento ya a nuestro primer invitado esta tarde, don Rafael Rossi. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Economista, empresario y hombre que durante el confinamiento empleó muy bien el tiempo, tanto que escribió un libro, este que tengo yo aquí, Toda la verdad sobre el coronavirus, editado por Homo Legues. Lo voy a dejar aquí para ver si podéis echar un plano. Lo primero de todo, ¿qué propósitos tenía el libro cuando usted se empezó a meter en ello? Yo sé que me lo he mirado y he visto que hay muchísima información concretada y analizada, y además con unos gráficos que permiten evaluar una bitácora de navegación de todo lo que ha sido esta aventura tan dolorosa. Sí, bueno, yo la verdad es que me encontré con un confinamiento que me permitió muchísimo tiempo para informarme. Gracias a Dios, pues pude seguir, por ejemplo, este programa y los otros pocos, digamos, todos en esta casa que iban dando de una manera y con un ritmo importantísimo toda la información de lo que iba sucediendo, y además con el tiempo para ir ampliando, ir buscando otras informaciones. Y a medida que iban pasando los días ibas viendo cómo las noticias, efectivamente, una iba tapando a la otra, y cada vez con algunas que además es que nos íbamos olvidando, y hacía solo unos pocos días, pues claro, y empecé a preparar una serie de documentos, y a partir de ahí pues recibí una llamada de Julio Ariza muy breve, que bastó que lo mencionara para que ya enseguida pues tomara este reto, ¿no? Entonces el objetivo que tenía era, en primer lugar, hay muchísima gente que todavía hoy no se ha enterado realmente de lo que ha ocurrido, ¿no? Pues a esa gente hay que darle la información, y por tanto había que hacerlo de una forma muy rigurosa. Entonces yo he tenido
viví 10 años como auditor, pues dije, pues vamos a hacer una auditoría de todo lo que ha ocurrido. Independiente. Independiente, efectivamente, y objetiva. O sea, con ese ejercicio de una actitud mental, primero de analizar con un espíritu completamente abierto, ¿no? Entonces, eso es lo que hice y fui documentándolo de un modo que pudiera estar en el libro, lo está en una web, que la gente, digamos, que lo lea, pues va encontrando las referencias y lo tiene. Eso era importante. Luego, como había que informar a esta gente, tenía que tener además un formato fácil, ágil, muy apoyado por gráficos, pero es un libro que se puede leer en 4 horas. Eso es clave, que la gente además con una lectura sencilla, todo el mundo entiende perfectamente lo que ocurrió y eso era importante. Eso de no olvidar todo lo que iba ocurriendo, en la medida que iba avanzando en el libro me parecía más importante porque más grave era lo que se estaba documentando, ¿no? Y más importante era difundir las conclusiones que tenía el propio libro, ¿no? que eran demoledoras. La verdad es que lo que ha ocurrido en este país es muy triste, es muy duro y es incomprensible que volvamos a estar ahora en una situación como la de ahora, que en realidad estamos cada día afrontando un 11M. Un drama que nos vamos acostumbrando, pero la situación de hoy ya es muy grave, ¿no? Bueno, les avanzo que hasta donde yo llevo leído, y les pasará lo mismo, cuando tengan el libro van a empezar a leerlo y dirán, es verdad, esto de aquí, claro, pero si aquello, no dormí esa noche. Oh, pero hombre, pero claro, pero si además está este argumento. Fíjate, en la lectura, Rafa, me he acordado de este titular, no sé si tú te acordarás bien de ese titular, es El País, el diario independiente de la mañana, ahora el periódico Global. 25 de febrero, y abre la portada, la abre, diciendo, la OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia. 25 de febrero, por poner un ejemplo de tantos otros que usted ha tenido la paciencia de hilvanar, porque claro, hay infinidad de ellos. Es que hay muchos. Hay una que en general se pasa un poco por alto, pero que el 31 de enero, la portada de la ABC entera, toda la portada 31 de enero, se titulaba La OMS declara la emergencia sanitaria global, con una imagen también muy dura, y que el país, desde el 3 de febrero hasta ese día, en todas las portadas el tema del coronavirus estuvo presente. Yo creo que el ambiente que había en España fue creciente. Yo creo que la fecha de ese periódico era la que se debían haber iniciado las medidas de contención reforzada, que dijo este hombre. Sin duda, pero aquí, por razón política, se quiso poner en sordina todo lo que venía de advertencia de la Unión Europea, de tal, de cual, como ustedes saben perfectamente, porque lo han tenido así de fácil para ir comprendiendo cuál era el criterio que guiaba, que no era precisamente el sanitario, ni el bienestar público, ni el servicio a la salud de los españoles, sino una conveniencia política. Por eso se mantuvo el 8M, por eso se han mantenido determinadas personas al frente de determinados departamentos y otros han sido separados de sus funciones, que de eso todavía queda hacer un libro de investigación sobre los que en la Guardia Civil pues han perdido una pluma en todo este asunto, o en el funcionariado, o en la delegación del gobierno, o en fin, tantos y tantos lugares. Así es. Hay un capítulo dedicado a este libro, a toda esa oculta... es evidente que el gobierno tomó la determinación de ocultar el riesgo que existía, que conocía perfectamente la alta letalidad y contagiosidad de la enfermedad, y hay muchísimas pruebas que están todas documentadas en el libro que demuestran que lo conocían perfectamente, ¿no? Aparte de que en el propio ambiente ya estaba. Sí. Algunos dirán que bellaquería, otros dirán que ejercicio del absurdo, pero aquí cuando Italia estaba, usted que tiene una relación muy íntima con el querido país vecino, sí. Cuando allí estaban absolutamente, nos conmovían las imágenes de cómo iban sacando muertos los militares de los hospitales. Bueno, pues aquí los italianos venían como de fin de semana, vamos a tomarnos unas cañas por Madrid o por Barcelona, porque aquí no se puede vivir ni en Milán ni en Turín, Dios mío. Cogían el avión, entraban como Pedro por su casa. Hay imágenes que seguro recuerdan de chinos que venían de China con mascarilla y aquí nos parecían extraños porque se nos decía que no era necesaria la mascarilla. ¿Se acuerda de todo eso, no? Efectivamente, porque además yo efectivamente tengo mucho contacto con Italia. Yo empecé el confinamiento con mi familia el día 7 de marzo, porque es que era ya evidente que el riesgo era excesivo, ¿no? Y claro, en fin, yo creo que ya desde la cancelación del Mobile en Barcelona,
Todo fue cuesta abajo en la rodada, como dicen en el tango. Bueno, primera conclusión importante de su libro. El gobierno conocía sobradamente los riesgos y decidió ocultarlos a los españoles. Así es, así es. Bueno, hay luego una estimación de las consecuencias que eso ha producido en términos de muertos, porque aquí hay una asignatura pendiente ante la cual yo me niego a pasar página, que es que yo quiero conocer los nombres y los apellidos de esos que han fallecido por coronavirus. Y no nos podemos rendir hasta que tengamos esa lista, ¿no? Es obligado hacerlo. Tantos dramas familiares que se han vivido. Hay un informe que valoraba, no en el caso español, pero por proximidad no podía haber variado mucho, que la media eran 7 años perdidos de vida. Es decir, que las 50.000 personas que en España han fallecido habrían vivido de media 10 años más. Es terrible que no podamos disponer y que no tengan un reconocimiento todos ellos, ¿no? Bueno, hay un elemento clave en todo esto, de la lectura del libro se colige, y es verdad, la lentitud o la rapidez en la toma de decisiones. Esa es la clave de todo. Lo vimos en la primera oleada, nos está pasando en la segunda, lamentablemente lo mismo. Ojo que llevamos en la segunda 3.000 muertos, ¿eh? Pero bueno, usted analiza que los países exitosos en todo esto, por ejemplo Taiwán, por ejemplo Corea del Sur, han sido los países que han dicho no, se cierra y tal, y radical, y todo el mundo PCRs, y venga, y vamos a buscarlos por la calle y tal. Y los que no han hecho nada o han hecho poco, pues lo han pagado. Efectivamente. La primera medida, la medida más importante de contención, no hay duda, que es cerrar fronteras. Si tú cierras fronteras, todas las otras medidas las puedes relajar completamente. Es decir, lo que hicimos en España, el confinamiento más duro del mundo, en fin, se habría evitado bastando que se hubiese hecho caso a algunas alertas y algunos avisos, por ejemplo, que hizo Stigman a mediados de febrero en el Parlamento, ¿no? Eso no se hizo. Y además en el caso español, y por eso estamos los peores, no solo no se hizo, sino que todo lo demás se hizo muy mal, y concretamente, por ejemplo, el tema de las residencias, ¿no? Que fue lo peor y dramático. Además, cuando hablas con responsables de residencias y te cuentan cómo sucedió todo, es que es tan injusto lo que ocurrió, tan duro lo que vivieron, y en fin, además tan gratuito, porque bastaría con que hubiesen ellos tenían la responsabilidad, y concretamente en este caso era Pablo Iglesias. Debería haberla afrontado y haber organizado todo eso para evitar pues estamos hablando de más de 17.000 muertos, ¿no? Es terrible, ¿no? Terrible, pero no en todos los casos ha sido así. Hay países de nuestro entorno, incluso gobernados por socialistas, Portugal, sí, por ejemplo, que hoy lo han hecho maravillosamente bien. Es un país abierto, un país con mucha emigración, que la tiene, que viene, que va en África, en Estados Unidos, en Europa entera, está llena de portugueses. Bien, pues oye, cerraron fronteras, les ha ido fenomenal. Grecia, un país de población la más envejecida de Europa, con menos dinero que ninguno porque fueron arrasados por la Unión Europea en sus 3 planes de intervención, los que han sufrido los griegos. Bueno, pues ejemplares en todo. Y nosotros, haciendo el tonto, tenemos el caso de Italia, hemos visto lo que pasa en Italia y no tomamos ninguna medida útil. Y eso al final pues es lo que ha dado. Usted conoce perfectamente que los casos que he mencionado, la persona que estaba al frente o sea, el problema es cuando se politiza la salud de la población, ¿no? Cuando la política dirige todo, cuando al final los mensajes que se van dando pues provienen de Iván Redondo, o provienen y todo se hace con cálculos electoralistas, como ha sucedido aquí, ¿no? En cambio, en el caso griego, por ejemplo, o en el caso portugués, o en otros muchos, de éxito, al final quien estaba al frente era una persona con una larga experiencia en el mundo sanitario, ¿no? Y que sabía perfectamente y que asumía la responsabilidad de lo que se conocía ya, ¿no? Y eso, en fin, es en el caso español, bueno, lamentablemente. Aquí tenemos al filósofo Illa al frente de esto y al doctor Simón, que se presta a lo que sea, a salir en revistas Couché, etcétera y tal. Pero tengan ustedes en cuenta que de no hacer una auditoría independiente de lo que fue la primera oleada, se deriva el fracaso que estamos teniendo ahora y que llama la atención al gestor de la sanidad pública alemana. Por ejemplo, yo no entiendo lo que pasa en España, ni nosotros tampoco, caballero. Este sería un buen punto de arranque para esa comisión, su libro, para esa comisión independiente que hubiera puesto los remedios. Dice, oye, ¿dónde está el problema? Pues es bastante claro, yo no he hecho su trabajo, pero supongo que no lo hemos hablado, pero supongo que estaremos de acuerdo. Aquí había un problema en la atención de primera línea. La atención de primera línea se ha reforzado. Dice, no,
Bueno, pues en la UCI pueden hacer maravillas, que si la atención primaria no tiene un nexo de conexión eficaz con las residencias de ancianos, por ejemplo, o con los colegios, difícilmente va a ser exitosa la campaña escolar o podemos estar tranquilos por la seguridad de los ancianos en las residencias. Ha habido además otros ha habido unos cuantos errores adicionales. Para mí el principal es que el 4 de julio se volvieron a abrir otra vez las puertas y en fin, estábamos ya en un país donde el virus había atajado mucho y de golpe pues, se ha ido creando algo que no ha empezado ahora, sino que ha continuado de una manera lineal ese proceso que se inició entonces, que hemos vivido todo el verano de una manera creciente, ¿no? Y que nos conduce a la situación actual donde la gente se tiene que reincorporar, los alumnos a los colegios y la gente a su trabajo habitual, en fin, sin haber hecho los deberes una vez más. Y luego ocurre, vamos a darle a esto un tono sociológico, ocurre que nos han puesto a prueba a los periodistas, a los policías, a los guardias civiles, a los urbanos, a los bomberos, a los funerarios, a los médicos, a las enfermeras, a los notarios, nos han puesto a prueba a todos. Y tras esa conclusión hemos visto que este era un país líquido, líquido en el peor sentido, que la gente no tenía unos comités éticos importantes que dijeran, no, tú no le puedes decir a un anciano que por ser anciano no tiene derecho a recibir atención. Alto ahí, no se han revelado, aquí no se ha revelado nadie. Aquí ha dado la sensación de que el estado de alarma nos machucó colectivamente y aún ahora tenemos importantes deficiencias. Sin duda. Hay un factor que es muy importante en la explicación, entiendo yo, de este fenómeno, y es el control que tiene el gobierno de los medios de comunicación. Yo creo que salvo esta casa y luego pues algunas webs y tal, es muy difícil, la gente no tiene acceso a toda esta información y se acaba creyendo pues los cuentos estos de que esto es una pandemia, que la está sufriendo todo el mundo igual y que todo el mundo pues la están pagando igual, ¿no? Ese es el drama, ¿no? Que tienen un control con un duopolio televisivo donde apenas ha penetrado esa información, salvo algún comentario de Vicente Vallés, por ejemplo, pero que nada tiene que ver con la labor informativa que se ha hecho aquí durante... Muchas gracias. El mérito central de este libro es que no ahora que ya lo hace el Banco de España, que relaciona los rebrotes con el crecimiento del Producto Interior Bruto, no, este señor ya lo tiene escrito y en papel, o sea que hace meses que está en ese ejercicio, en combinar los éxitos y fracasos de lo sanitario con la marcha que va a tener el reemprendimiento de la economía. Sin duda. Efectivamente, los países que se retrasaron en la contención son los que luego adoptaron unas medidas más duras. El caso español, digamos, es el más extremo y, por tanto, el que está peor. Yo creo que, además, no es solo un problema de ese confinamiento, sino que toda la política económica que se ha venido haciendo ha estado viciada por una ideología muy sectaria, muy partidista y que nos ha llevado a la situación a la que nos vamos a enfrentar ahora, que, en fin, que es tan preocupante como la propia crisis sanitaria, ¿no? Pero se da un mínimo común denominador. No hicimos nada original ni serio en lo sanitario, no hicimos nada ni original ni serio en lo económico, otros sí, nosotros no. Y pues la consecuencia es el fracaso. Efectivamente, es decir, aquí medidas de estímulo como las que se tomaron en Italia, por ejemplo, para favorecer el turismo interior, o en Alemania o en Francia, no solo no se hicieron, si es que hay que recordar, y eso es muy importante, que en la primera semana de mayo el gobierno anunció que cualquier turista que viniese a este país tenía que pasar 14 días encerrado. Eso, evidentemente, pues en ese momento donde los turoperadores estaban, pues, en fin, ya concretando un poco el mercado de este verano, eso fue letal, porque duró varias semanas y no fue hasta finales de mayo cuando ya pues, surgió la posibilidad, y siempre porque funcionaban de esa forma sin consultar a los afectados, como ha ocurrido con el sector de la construcción, donde tampoco hubo ningún estímulo, como ocurrió con el comercio y como ocurrió con los sectores más importantes de este país, y eso tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Ya no solo por ese confinamiento, ya no solo por el impacto también, digamos, a nivel global de la pérdida de transacciones internacionales, sino también por unas medidas muy concretas que no se adoptaron en el momento que tocaba y, en fin, y que tampoco se están adoptando ahora, ¿no? La realidad es esa. Bueno, señor Rossi, usted por lo menos puede decir, yo ya lo dije.
Yo ya lo advertí. Usted también, ¿eh? Sí, yo también, pero no hemos tenido mucho éxito hasta este momento. Bueno, hasta este momento. Y estamos dispuestos a colaborar, ¿eh? En los que nos hemos leído el plan el italiano o el plan francés. Antes decía usted lo de cierre de fronteras. ¿Se acuerdan ustedes de que cuando España dijo cerramos la frontera a los turistas del Pirineo tal, 14 días y tal? Francia dijo, bueno, pues nosotros también, ¿no? Pero no fue Francia quien inició esta guerra de confinamientos, ¿no? Fue el gobierno español. Si alguien lo entiende, que lo diga. Muchas felicidades por el libro, muchas gracias por venir a contarnos sus opiniones y yo se lo recomiendo efusivamente. Toda la verdad sobre el coronavirus, de Rafael Rossi. Un placer. Nos vamos a publicidad cuando queráis. Dos hermanos opuestos en intereses y personalidad enfrentados por una chica. Un grupo de adolescentes que tontean, se enamoran y desengañan. Y dos desconocidas enamoradas del mismo hombre. Una pertenece al pasado y la otra al presente. Pero ¿cuál de ellas formará parte de su futuro? Adolescentes y preadolescentes que ven el amor como una aventura, como la cura a su soledad y la vía de escape a sus problemas personales. Chicos y chicas que anhelan tanto como temen al amor. El miedo a expresar lo que sienten y piensan los desestabiliza emocionalmente y pone en peligro no solo a la relación amorosa, sino también los lazos de amistad. Los años irredentos es un libro que puede hacerse con él en librerías o en grupoeditorialeuropa.es. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a ver la foto del doctor Simón, de Fernando Simón, en la barca haciendo su bautismo de buceador con Calleja. Mientras, pues ya saben lo que pasa. ¿Derecho a vacaciones tiene? Pues por supuesto que sí. Lo que pasa es que alguien ha pensado que no es el mejor momento. Alguien ha pensado que estas vacaciones, y a lo mejor llamarle, decirle, oye, tienes que reincorporarte, como a tantos otros en el mundo de la sanidad que también están de vacaciones y ahora les necesitamos y mucho. Para analizar la situación, me gustaría hablar con don César Nombela, que es catedrático de microbiología, al que ya conocen ustedes porque nos ilustra y muy bien con su saber. Muy buenas tardes, don César. Buenas tardes. Bueno, ha visto usted, hemos salido de la meseta, salimos en una estadística creciente de nuevos casos, se van llenando las UCIs, hay lugares donde ya están pues cerca del 90%, en La Rioja, en Madrid dicen que en 12 días estarán de nuevo saturadas, en fin. Los políticos nos dicen que esto es cuestión del factor humano, que son las personas las que se contagian porque no hacen bien las cosas. ¿Usted cree que es solo eso? ¿No habrá que tener en cuenta que a lo mejor el virus ha empezado a no ser tan flojo como venía siendo? Hay cuestiones que tienen una dependencia de tantos factores que atribuirlos a uno solo probablemente es una temeridad. Yo creo que efectivamente hemos tenido una gestión muy espasmódica, lo hemos dicho otras veces. Empezamos abriendo la mano hasta mitad de marzo, cuando deberían haberse aplicado medidas mucho antes. Está por medio, sin duda, y hay que seguirlo recordando, el 8 de marzo y las movilizaciones políticas y todo lo demás. Hemos pasado de ahí a unas medidas muy drásticas que lograron aplanar la curva a una relajación posterior. Yo no veo indicios de que el virus sea más virulento, más bien yo creo que sería al revés. Cualquier agente de este tipo tiende a estabilizarse con una patogenicidad un poco menor, porque acabar de una forma demasiado intensa con el hospedador pues no es bueno para la propia evolución del virus, de manera que de manera natural los virus no tienden en estos casos a una mayor virulencia, sino en todo caso al revés. Que sea más contagioso, tampoco parece que haya indicios, ya lo era muy y mucho desde que se genera este virus, desde que emerge en la China, hay que seguirlo recordando, emerge en diciembre del año pasado. En estas condiciones, ¿por qué tenemos esta situación? Indudablemente, las medidas que se han aplicado en los últimos tiempos pues no están dando un resultado suficiente. La vuelta a la actividad, que era esperable en septiembre,
pues se ha realizado de una forma intensa y en muchos sitios pues tenemos un número creciente y preocupante y estamos llegando pues a esa situación tan temida de colapso del sistema sanitario. Dicho esto, hay que insistir, el número de casos graves como para hospitalizar, la proporción quiero decir, la proporción de fallecimientos o de estancias en UCIs es bastante menor que lo fue en la primera oleada. ¿Qué quiere eso decir? Pues que ahora se están detectando todos los casos y estamos viendo esa vertiente. El virus es letal en un porcentaje limitado y es muy grave en un porcentaje también limitado, y cuando se tienen y se manejan la totalidad de los casos, pues la cuestión es un poco diferente que cuando se gestionó pues sin poder ni tan siquiera diagnosticar todo ello. ¿Cómo haría usted para recomponer, para darle la vuelta a la situación? ¿Qué medidas se le ocurren? Yo creo que nuestro sistema sanitario está poniendo desgraciadamente muy de manifiesto sus debilidades. Llevamos mucho tiempo diciendo tenemos un sistema de cobertura universal que es magnífico, y además tenemos ejemplos de hospitales muy avanzados, de cuidados, de tratamientos quirúrgicos de verdadera vanguardia. Tenemos todo eso en España, pero cuando hemos tenido que aplicar a la gestión de un problema infeccioso como es este, mucho más generalizado, se han puesto de manifiesto algunas limitaciones. En primer lugar, que nuestro sistema de atención primaria pues no está suficientemente potenciado ni apoyado. Yo lo vengo reclamando y así se lo he dicho incluso a algunas autoridades que he tenido ocasión. La primaria es fundamental como primera línea para, digamos, controlar los primeros casos, tratar de canalizarlos cuando sea necesario al sistema hospitalario, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que tenemos necesidad de la primaria. ¿Qué está pasando en septiembre en algunos sitios? Pues que efectivamente hay personas, hay empleados del sistema sanitario, especialmente personal médico, en parte también personal de enfermería y otros que estaban todavía disfrutando de una parte de sus vacaciones y no se ha reforzado su presencia con una sustitución. Es más, en los lugares donde se requiere numerosos profesionales más, pues cuesta encontrarlos. Porque ahí tenemos otra de las debilidades de nuestro sistema. Tenemos un sistema sanitario muy potente, cobertura universal, pero está muy basado en unas retribuciones y unos incentivos para el personal bastante limitados, más limitados que en otros lugares, y en casos como estos pues llegamos a tener carencias cuando resulta que tenemos mucho personal médico y de enfermería que se han formado en España en todas sus etapas, universitaria y posuniversitaria, de residencia, y que están dando servicio en otros países. Hay países que han importado médicos o enfermeros, incluso yo que soy catedrático de farmacia, pues he visto anuncios del Reino Unido ofreciendo puestos para 300 farmacéuticos en ocasiones. Es decir, que mucho de nuestro personal sanitario pues acaba emigrando porque los incentivos que tiene aquí no son lo suficientes. Nuestro sistema está basado también en un sacrificio importante. Ahora, con esta situación de emergencia, sí creo, y yo abogaría porque se pongan a contribución un recurso que está ahí y que es el sistema privado y que en ocasiones tiene que ser necesario echar mano de él incluso desde el sistema público con arreglo a los convenios y las iniciativas que procedan. Don César, quiero despedirle hoy con una buena noticia, que pocas veces puedo, no es fácil. Bueno, la buena noticia entiendo que es que mañana se va a celebrar una reunión de urgencia entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ver de coordinar una actuación sobre la situación que vive Madrid. La reunión se va a celebrar en la Puerta del Sol y esperemos todos que determinadas inconveniencias políticas queden al margen y se pongan de acuerdo en un plan con ideas que de verdad los ciudadanos veamos
que la confusión se termine y tenemos una orientación clara de qué es lo que quieren que hagamos para evitar esta oleada de contagios. Don César Normela, dígame su opinión. Sí, eso es. Muchísimas gracias por sus opiniones, como siempre ha sido un placer. Le deseo muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, pues evidentemente eso es una buena noticia, que se calmen las aguas de lo político, que se centren en lo que se tienen que centrar, que dejen de dar explicaciones confusas. Hay mucha gente concernida en Madrid que no sabe qué va a pasar el lunes, si me van a confinar, si todas esas poblaciones pues que están interrelacionadas y si cierran donde yo llevo a mis hijos al colegio, ¿qué hago con ellos? Si no puedo ir a trabajar, si me confinan, bueno, pues todas esas inconcreciones. Supongo que el propósito de la reunión es que las propuestas de Madrid sean explicadas al presidente del Gobierno, que éste las bendiga y que se pongan a trabajar en algo que nos garantice nuestra seguridad sanitaria. Si hay que vigilar más y mejor las reuniones, si hay que eliminar las reuniones, si hay que vigilar más, pues qué sé yo, las terrazas o los lugares que pocos han podido abrir, que no, en fin, de ocio, etcétera, estamos dispuestos. Es una necesidad a la que estamos obligados si queremos sortear esta segunda ola que, como les dije antes, lleva ya más de 3.000 muertos. Poca broma, poca broma. Y los índices disparados con más y más casos de infección. Esos nos habían contado durante la meseta. La meseta le llamo yo al tiempo que va desde que decayó el estado de alarma hasta mitades de agosto, hasta el día 12 de agosto, para ser muy concreto. Nos decían, bueno, claro, hay más contagiados porque ahora se hacen PCRs, antes no se hacían y ahora sabemos quién está contagiado, pero eso no significa que, bien, de acuerdo, pero a la larga, poco a poco, día a día, el índice ha ido subiendo y, claro, se derivan ingresos hospitalarios, tratamientos necesarios para superar el COVID, desviados a las UCIs, aumento de la población en las UCIs y, pues fíjense, ayer lo contábamos, La Rioja, 90% de UCIs ya casi al borde de la saturación por el COVID de nuevo. Y los profesionales, insisto en ello, de Madrid dicen que en 12 días a este ritmo, si no se cambia ese ritmo y se reduce, volveremos a estar con las UCIs en Madrid sobresaturadas. Esa es la conclusión evidente de lo que hoy está sobre la mesa y nos preocupa que vuelva a ser el bicho este del coronavirus en una segunda oleada que nos las prometíamos muy felices, pero hoy, si alguno se entretiene a mirar estadísticas, los infectados de España en las estadísticas europeas le llevan tres cuerpos al segundo en esa línea. Así es que cuidado con la situación que no es para nada halagüeña. En fin, vamos a abrir la página política, pero antes vamos a hacer algunas reflexiones, tanto en el terreno del coronavirus como el terreno económico, el segundo de los virus. Ojalá para el segundo de los virus el señor Sánchez tenga bien reunirse con Casado y con quien haga falta para pactar de verdad un plan que no sea estrafalario. Del mismo modo que lo sanitario, la cuestión ha sido esconderse de la responsabilidad porque en la primera oleada lo hicimos muy mal y ahora las comunidades que se espabilen, en lo que toca a la recuperación económica del país se han escondido en el dinero que tiene que llegar de Europa. Ayer les contábamos que de Europa el año que viene van a llegar solo 14.000 millones. La parte de León de esos 14.000 millones van a ser créditos que habrá que devolver. Bueno, en eso no tenemos reuniones al más alto nivel para que de una vez por todas entiendan en el Gobierno que no se trata ni de aumentar los impuestos, que van a recaudar bien poco por esa línea. A la vista está la recaudación última que tuvimos, 33% abajo el IVA y 30 y algo el impuesto de sociedades. No es por ahí. Tampoco es con subir los impuestos a los ricos. Eso va a arreglar nada. La cuestión fundamental es entender que hay que hacer un plan de reconstrucción de lo que tenemos, no de lo verde, de lo que va a venir, de lo que a Europa le conviene financiar, de los proyectos ecológicos, etcétera, etcétera, que está muy bien, pero eso es otra cosa. Si nos inventamos un país que su economía va por esos derroteros, pues
ya lo disfrutaremos todos, está bien, pero lo fundamental es que tenemos que apoyar la reconstrucción de aquellos que están boqueando, de los autónomos, de las pequeñas empresas. Hay sectores enteros que están boqueando y esos sectores no reciben ayudas y en otros países de nuestro entorno sí. Por eso me gusta mucho que los empresarios hagan propuestas concretas de ayudas como la que ha hecho el Madrid Foro Empresarial. Y vamos a hablar a continuación con don Hilario Alfaro, que es su presidente. Don Hilario, muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Habéis hecho un documento que es, por conciso, claro y concreto, digno de que se lo cuente a nuestros espectadores, porque ahí podía estar buena parte del arreglo que necesitan los empresarios grandes y pequeños y medianos de Madrid y de España. Hombre, nosotros hoy la nota de prensa que hemos sacado, y no es la primera vez que la sacamos con esta medida, pero la verdad es que en todo este tema falta diálogo y no hay forma de que las administraciones, a quien corresponda, escuchen al mundo empresarial. Antes hablabas de otros países han escuchado a los empresarios y la recuperación está siendo bastante mejor que aquí. Bueno, que aquí es que no hay recuperación ninguna. La de hoy era sobre la bajada del IVA. El año pasado se recaudaron 75.500 millones de euros por el impuesto del IVA y lo que pedimos es, por ejemplo, lo que ha hecho Irlanda. O sea, copiemos lo que funciona por ahí. Ha pasado del 21 al 19% de IVA, pero limitado en el tiempo hasta el 30 de junio. Eso es lo que estamos pidiendo. Esas son las ayudas que necesitan. Eso supondría unos 7.500 millones de euros que estarían en los bolsillos de los ciudadanos. Y un IVA especial para todo el sector turístico, que está en el 10%, bajarlo al 7%. No hemos descubierto la pólvora. Estamos copiando lo que está funcionando por Europa. Y si los políticos que tenemos no son capaces de sacar medidas suyas propias, vamos a copiar lo que está funcionando por ahí, que están infinitamente mejor que nosotros. Don Hilario, ¿usted está de acuerdo con lo que yo decía antes? No se trata de proyectar un futuro con unas ideas nuevas y preciosas financiadas por Europa, sino que el Gobierno lo que tiene que atender es a apuntalar lo que tenemos, a que no se cierren más empresas. Apuntalar, que yo creo que va a ser una sangría a partir del mes de septiembre el cierre de empresas, apuntalar y apoyar a los que pagan los impuestos, que son los trabajadores y los empresarios, que son los que al final pagan la sanidad, la educación, todo nuestro sistema de bienestar, que habrá que encogerlo o recortarlo, pero somos los que pagamos al final, los trabajadores y los empresarios. Si no nos ayudan a sobrevivir, y hablo no de ganar, sino sobrevivir y pasar estos meses que están siendo y nos esperan por delante meses muy duros y muchos meses, acabaremos presentando concurso de acreedores y ya está. Es mucho más fácil ayudar a una empresa que está viva que no montar una empresa nueva. No cabe duda. Hasta ahora se han cerrado ya 130.000 empresas. 130.000 empresas del 15 de marzo hasta hoy. No hay país que aguante esa sangría de empresas. Y vamos a dejar una deuda a nuestros hijos y a nuestros nietos que no sé cuándo la piensan pagar, desde luego. Desde su atalaya, ¿usted dónde aprecia qué sectores de actividad empresarial en Madrid están sufriendo más en estos momentos? Bueno, todo lo que toque turismo está muerto. No es que esté sufriendo, es que está muerto. Y turismo es una mancha que se extiende, es muy amplia y toca muchos subsectores. El comercio, por ejemplo, el barrio de Salamanca vive del turismo. Los hoteles en toda España viven del turismo. Y del turismo, cuanto más estrellas tengas y mejor sea el hotel, que es un empleo de calidad, toca más el turismo internacional, que es el que aquí no llega ni va a llegar en muchos meses. Las lavanderías, puedes decir las lavanderías, pues sí, los que lavan las sábanas de los hoteles. O sea, el turismo es una mancha que toca prácticamente todo. Y hemos ido muy bien mientras teníamos 85 millones de turistas que venían aquí a visitarnos a nuestra casa, pero es que ahora, ¿qué tenemos? ¿50, 60 millones menos vamos a acabar el año? Seguro. O sea, ahora es cero. La bajada, junio, julio, parecía que estábamos al 50% de facturación en esos sectores
y ahora estamos en un 70% por debajo, o sea, hemos ido a peor. ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas. Se tomaron los ICOs, los ERTEs y se acabó. Aquí se acabó, ya. Los demás países han seguido generando ideas y ajustando por aquí, por allí y tal, cosa que aquí estamos más pendientes de cosas que han pasado hace 6 años a un tal Bárcenas, o de la Cruz del Valle de los Caídos, o que si las señales de tráfico son machistas o no. Pero ¿usted se cree que la gente está pendiente de eso? O sea, aquí estamos pendientes de solo cómo llegamos a fin de mes y sobrevivimos y sacamos adelante la empresa. O sea, tenemos unos políticos que no nos lo merecemos. Da igual el color del que le hable. Están hablando de cosas que a la sociedad civil no le preocupa nada. No le preocupa nada. Y somos nosotros los que les mantenemos ahí pagándoles el sueldo y sus sillones. Y están más pendientes de eso. Bueno, pues tiene usted toda la razón. No le puedo poner ninguna objeción. Al contrario, agradecerle mucho su presencia en el programa, invitarle a que cuando lo desee, esta es su ventana, una ventana abierta a echar una mano, por lo menos cuántos hoy al oírle habrán dicho, eso es lo que a mí me pasa. Necesitamos políticos, la gente que se dedica a política tiene que trabajar para los demás y eso lo han olvidado. Y en esta situación, con más razón. Y ahí meto a toda la sociedad. Necesitamos una sociedad civil fuerte, exigente y que deje de estar anestesiada. Nos tienen anestesiados. Y ya empieza a haber gente que está al límite. Y sectores que están al límite. Dejemos de estar anestesiados. Exijamos a los que les pagamos, porque si no, no vamos a salir con la gente que tenemos ahora mismo pilotando el barco, va absolutamente a la deriva. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros, Javier. Un placer. Bueno, esas cosas de la política que no son las que más importan, pero sí, pues hay que darles un vistazo. Y lo vamos a hacer con don David Felipe Arranz, que ya me acompaña aquí en el estudio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, sin duda alguna, supongo que estarás de acuerdo, al margen de los errores y correcciones de lo sanitario producido en Madrid y de los regates que dan unos políticos a otros para no tomar la responsabilidad de las medidas y, por lo tanto, pues comprometerse al éxito o morir en el fracaso, hay otras noticias de carácter político a las que conviene darles un repaso. Bien, hoy se cerraba un capítulo de la historia reciente de España, el capítulo Quim Torra. Hoy Quim Torra ya se lo han retrasado un montón de veces. Ahí le ven, llegaba al Supremo para la vista en la que se tiene que acordar si se le inhabilita o no por un hecho que aconteció cuando Cataluña celebraba sus últimas elecciones autonómicas. En ese momento, este señor, que estaba en la Generalitat, desobedeció, que esa es la causa, no otra, desobedeció el mandato de quien tiene la autoridad en los procesos electorales para regular las normas de comportamiento de unos y de otros, la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central le dijo en aquella ocasión al señor Torra que debía quitar de los balcones de la Generalitat, que es el instrumento político de todos y no solo de los independentistas, los lazos y las pancartas que allá había, pues, pidiendo la libertad de unos o de otros y la independencia y no sé cuántas las cosas. Bueno, él desobedeció. Hoy en el tribunal resulta que su abogado, el inefable Gonzalo Boye, luego le haremos un biopic, como se dice ahora, porque lo merece. Es que el abogado de Torra es Gonzalo Boye, y Gonzalo Boye era el que le ponía de comer a un secuestrado por ETA. Cobraba por dar de comer a un secuestrado por ETA. Y fue a la cárcel por ello, naturalmente, un montón de años. Y ahí se sacó el título de abogado precisamente. Bueno, pues Gonzalo Boye, como les decía, el abogado de Torra, de Quim Torra, ha reconocido ante el tribunal la desobediencia, luego la ha tratado de justificar. Dice que, bueno, desobedeció, pues porque, claro, porque son un movimiento político y que la decisión pues iba en contra de ese movimiento político, pero claro, el presidente de la Generalitat no puede desobedecer a la Junta Electoral Central. Y como su abogado ha admitido que eso se hizo, pues doy yo por cierto que más bien pronto que tarde, en 8 días a lo sumo, el Supremo decidirá inhabilitar
a Torra. Y ahí se armará el cachipún, porque claro, convocará elecciones, morirá como un mártir, el presidente mártir 2 será, se decía primero de Companys, ahora se dirá de este, no lo sé. ¿Cómo has visto tú la jornada en la que parece que cae el telón sobre uno de los tiparracos más siniestros que hemos tenido en el horizonte político catalán? Bueno, pues está claro que vamos a decir que la ausencia que la habrá por inhabilitación del presidente Torra la va a asumir su segundo de a bordo, que desde luego ya están viendo cómo se reparten el pastel, porque ahora mismo el independentismo catalán hay secesionismo dentro del secesionismo. Es decir, es una corriente doblemente secesionista que en el caso de Torra los argumentarios de Gonzalo Boye de defensa han sido bastante surrealistas, porque claro, él ha dicho ante el juez, mejor dicho, entre 5 magistrados del Tribunal Supremo, hay que decirlo, que es que su defendido no es español, es decir, no pertenece al Estado español, cosa que es absolutamente surrealista porque este hombre nació en Gerona. Entonces, empezando por ahí y siguiendo por la desobediencia, la reiterada desobediencia, que esto es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dice clarísimamente que incurrió en una falta recalcitrante y reiterada de actitud desobediente, quiere decir que esto no es ninguna invención ni ningún cuento chino, quiere decir que ya hay jurisprudencia al respecto y que, desde luego, también le ocurre otra cosa, que él hace mucho alarde público, es decir, a medida que él va difundiendo a los 4 vientos su actitud recalcitrante, va incurriendo más y más en la pena. Hoy mismo ha presumido de haber cometido esa desobediencia. Él dice, bueno, lo que dijo ya en noviembre, llegó a decir, no vengo aquí a defenderme, en todo caso vengo a acusar al Estado. Es decir, yo creo que él tiene un delirium tremens bastante importante porque no se da cuenta, yo pienso, y esto Javier lo hemos hablado mucho en tus programas, que el nacionalismo pierde asidero de la realidad, es decir, incurre en ilegalidad flagrante y su delirio nacionalista, independentista, les hace pensar y bastante compartido. Bastante compartido, pero les hace pensar que en vez de sentarse en el banquillo de los acusados, casi ejercen de ministerio fiscal, o sea, en su delirio total. Entonces, a Boye ya lo conocemos, es un hombre, ahora glosaremos su vida y milagros, pero en fin, yo creo que no le va a valer de nada la defensa, que va a ser de nuevo inhabilitado, se va a confirmar esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que ahora mismo el nacionalismo está totalmente reventado entre sí. No se entiende Esquerra Republicana con Junts per Catalunya, va a haber una lucha en ese reino de taifas tremendo que va a debilitar, pienso yo, todavía más el gobierno de la Generalitat. Bueno, volvamos la moviola a la situación en la que se producen los hechos, la desobediencia. Es una campaña electoral a la que concurre Torra, que de manera evidentemente partidista, porque el voto en Cataluña está dividido por mitad, el 50% de la sociedad catalana no es independentista y, sin embargo, pues forma parte de esas mismas circunscripciones en las que el señor Torra, como presidente en funciones, decide que en el edificio más emblemático de Cataluña mande la mitad de la sociedad y la otra obedezca. Claro, y entonces ponen los lazos, ponen las libertades a unos y a otros, etcétera, etcétera. Que Puigdemont vuelva en loor de multitudes, bien, vale. Pero claro, fíjense, eso lo saben todos en Cataluña, que el voto está dividido al 50%, más o menos. En esos momentos, ahora no lo sé, ya veremos qué pasa cuando haya elecciones, pero en esos momentos incluso la balanza se inclinaba entre los partidarios de no romper con España, eran mayoritarios, con escasa diferencia, sí lo admito, pero eran mayoritarios. Sin embargo, oiga, pero es que les da igual. Es que esto les da igual. Hoy, a las puertas del Supremo, han ido a acompañar a Quim Torra, unos que luego se estiran de los pelos. Pero, ¿qué decía Rufián cuando estaba a punto de iniciarse esa definitiva vista judicial para inhabilitar a Torra, que se juega 1 año y medio de estar fuera de la política? Tampoco se pierde nada, no lo notará nadie. Eso es también cierto. Pero, ¿qué decía Rufián, por ejemplo? Vamos a escucharle.
Estamos frente a un día de la vergüenza para la justicia española, para la democracia en definitiva española. Hoy, más allá de filias, fobias políticas, personales, se está atentando objetivamente contra los derechos más básicos, más elementales de una persona, concretamente de un cargo público electo, concretamente del presidente de la Generalitat, el más alto cargo de Cataluña. Y se está atentando contra sus derechos más elementales porque con toda probabilidad, y eso ya es una auténtica vergüenza, que se sepan sentencias, se puedan intuir sentencias antes de que existan, se va a inhabilitar a una persona simplemente por una pancarta. Este es el de Esquerra, que es, dentro de todo es el menos obtruso. Vamos a escuchar a Mireia Borràs, que dice que es un atropello democrático lo que se le está haciendo a este hombre, pero qué vergüenza. Hoy estamos aquí para acompañar al presidente de la Generalitat, la máxima institución de la ciudadanía de Cataluña, que de producirse lo que parece que puede producirse después de la vista de esta mañana, sería el atropello democrático más grave que se ha vivido en la Europa occidental. ¿Por qué? Porque el presidente de la Generalitat, escogido por los ciudadanos y refrendado por sus representantes en el Parlamento de Cataluña, podría ser desprovisto de su cargo porque en el Palau de la Generalitat había y hay y habrá una pancarta que defiende la libertad de expresión, que defiende un derecho fundamental y que reza llibertat presos polítics y exiliats. Pues no, señora, eso es hacer trampa. Y si quieren escuchar a los delirantes de la CUP, pues todavía peor, que esto es un abuso de poder del Estado español, que es una especie de Estado, casi iba a decir asesino, pero no lo voy a decir. Estamos apoyando al presidente de la Generalitat, Quim Torra i Pla, que hoy vive un atropello en los derechos, en la libertad de expresión. Es evidente el abuso de poder de las instituciones españolas ante este caso, desde el extremo de considerar partidista una pancarta a favor de los presos políticos hasta pedir inhabilitación por esta razón. Sabemos que el motivo de fondo no es este, sino que el hecho se trata de eliminar a un enemigo político, a un presidente de la Generalitat. Los tres últimos presidentes de la Generalitat han estado enjuiciados y perseguidos políticamente, y no son los únicos, históricamente también ha sido así. Porque incumplían la ley, querido amigo, no por otra cosa. Varias cosas, porque como esto es un rodillo propagandista, resulta que te meten unas bolas como la de Indiana Jones en el templo maldito, y esto no es así. Vamos a ver. En primer lugar, señoras y señores indepes, el señor Quim Torra ya ha sido sentenciado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo que se está haciendo es confirmar una sentencia por parte de 5 jueces del Tribunal Supremo. Tampoco cuentan que la fiscal, en este caso del Supremo, Pilar Fernández Valcárcel, toda esta batería de argumentación que están diciendo que se le está coartando en su libertad de expresión, ha dicho tajantemente al señor Torra y al señor Gonzalo Boye que en ningún caso, un juicio de este tipo afecta a la libertad de expresión de nadie. Por lo tanto, ni se está censurando a nadie, ni se está coartando la libertad de expresión de nadie, porque este hombre habla hasta debajo del agua. Quiere decir que no se le ha prohibido en ningún momento, simplemente se le sanciona cada vez que su discurso es ilegal. Como a todo ciudadano. O en este caso desobedece lo que le ordenan. Y desobediencia. Y luego una cosa importante, estoy repasando aquí los testimonios, y es que el abogado dice que para una persona como el señor Torra habría que tener en cuenta que es nacida fuera de España. O sea, insisto en este punto, que de verdad que se han fumado un porro o no sé lo que les pasa. Gerona, como decían los episodios nacionales, 2 veces inmortal. 2 veces inmortal. Bueno, permítame un paréntesis para el asunto político, porque quiero entrar en conversación a propósito de cómo está la atención primaria en algunos lugares de España con don Jesús García Ramos, que es portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE Madrid. Muy buenas tardes. Don Jesús, hola, ¿me escucha? Buenas hola, buenas tardes. Ahora sí. Bueno, ¿cómo está la cosa en la atención primaria? La gente está un poco tensa con
con llamar y recibir, no van las pruebas PCR a la velocidad. Esas son las quejas que me llegan a mí respecto de la atención. ¿Cómo están los que trabajan en ella? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas? Y sobre todo vamos a ser positivos. ¿Cómo podemos contribuir a arreglarlos los ciudadanos en nuestra modestia? Bueno, pues a los ciudadanos lo que le pedimos desde el Sindicato de Enfermería y los profesionales de enfermería, lo que le piden es comprensión, porque actualmente los centros de salud están en una situación bastante límite. Tenemos los servicios de urgencia de atención primaria cerrados, tenemos los centros de salud en algunos casos cerrados, en otros con horario reducido y otros tienen muy pocos profesionales porque gran parte de la plantilla está de baja o están en aislamiento preventivo y esas bajas y esos aislamientos preventivos no se están cubriendo con otros profesionales, con lo que estamos bajo mínimo y tenemos enfermeras que están haciendo 80 PCR diarias. Hemos visto todas las colas que hay en los centros de salud y cómo están atendiendo a las personas en la calle. Y no nos podemos olvidar que no solo hay COVID. Tenemos enfermos crónicos a los que no se está pudiendo atender adecuadamente y que probablemente, si no se refuerza la atención primaria, si no se refuerzan los centros de salud con los profesionales suficientes, tendrán complicaciones y acabarán yendo a las urgencias de los hospitales que ya de por sí empiezan a estar bastante saturadas. Entonces, la situación de atención primaria desde el punto de vista profesional es preocupante y a la vez, desde el punto de vista de los usuarios, también es un problema porque no están recibiendo aquello para lo que fue creada la atención primaria, que fue para la prevención de las enfermedades, para la promoción de la salud y para la educación para la salud, evitando que las personas se enfermen y favoreciendo envejecimiento saludable. Vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida con enfermedades más crónicas y los futuros son los cuidados. Y no estamos cuidando adecuadamente a los profesionales que pueden darlos, que son las enfermeras. Pero vamos a ver, el fenómeno llamar por teléfono a tu consultorio habitual, eso, en fin, se me ocurren algunas maneras de aliviarlo, ¿no? Ya sé que hay gente que está atendiendo 200 llamadas diarias. Bueno, bien, pero que la gente llame 8, 10, 15 veces y que no consiga establecer conexión, pues tiene a mucha gente inquieta, molesta, que se pregunta, pues hombre, a lo mejor para atender por teléfono pues se podían haber utilizado profesionales administrativos de otras líneas, haberlos distribuido por la atención primaria para al menos eso resolverlo. Los tiempos de ejecución de los PCRs, pues seguramente habrá zonas en las que será muy difícil hacerlos de un día para otro, pero no, vamos, si lo tuviera que resolver yo lo tengo claro. Un centro especial, central, provisional, administrado por quien sea, aunque sea por una empresa debidamente formada, que atienda esos casos y que la gente que no puede estar esperando 48 horas a que le hagan un PCR. La gente quiere saber si soy positivo o no para organizar su vida, porque de ello depende la seguridad de muchos, porque además, vamos a ver, confírmeme esto, si yo tengo dudas sobre si soy positivo, me dicen que ya me avisarán mañana para ver cuándo puedo ir a hacer el PCR. Y yo digo, oiga, es que creo que lo he contraído aquí con David Felipe, que nos hemos ido a comer con 4 amigos. ¿Les digo que se hagan la prueba? Y me dicen, no lo haga, hasta que no sea usted positivo, no lo haga. Con lo cual, pues me parece que, no sé, yo no soy profesional de la sanidad, pero estoy contribuyendo a esparcir el bicho por todo mi entorno, ¿no? Sí, eso es lo que dicen los protocolos, que hasta que no se confirma el positivo, realmente no se puede hacer un rastreo, pero claro, si no hemos contratado los suficientes rastreadores y no se han abierto, como usted bien indica, las suficientes líneas telefónicas para poder dar respuesta a la población, se retrasa el diagnóstico, con lo que se retrasa el rastreo entre los contactos que haya podido tener usted y con lo que es mucho más fácil que el virus siga propagándose alegremente. Y eso, desde el punto de vista de los profesionales, es algo que nos preocupa muchísimo. Es lo que más nos preocupa, la atención a los pacientes y el que el virus siga propagándose y no hayamos podido frenarlo por falta de medios, por falta de líneas telefónicas, por falta de rastreadores y en muchos casos las PCR se mandan a laboratorios de referencia. Ha llegado a faltar reactivos en algunos laboratorios por los que no se han podido hacer PCR o no han tenido el resultado en 7 o 8 días. 7 o 8 días sin el resultado de la PCR puede significar cientos de personas
contagiadas o posiblemente contagiadas que pueden estar relacionándose con otras personas en su trabajo, en el ámbito familiar, etcétera. Pues si yo fuera novelista, a la novela le pondría de título "Qué desastre", porque, en fin, tiempo hemos tenido para que algunas de esas cosas estuvieran mejor organizadas, ¿no? Efectivamente. En marzo podemos decir que nos pilló de sorpresa, que a lo mejor no se conocían tanto las consecuencias del virus, lo que podía provocar, pero hemos tenido, desde que salimos del confinamiento, hemos tenido prácticamente 3 meses para organizarnos, para contratar a los profesionales necesarios, a los profesionales de enfermería, fisios, matronas, como dice usted, administrativos, rastreadores. Salud pública tendría que estar más reforzada. No hemos llegado nunca a los rastreadores necesarios y necesitaríamos unos 1.400 para hacer un rastreo eficaz. Claro que se podía haber evitado porque lo más importante en sanidad es la prevención, es decir, evitar que haya un mal. Si no invertimos en prevención, al final vamos a estar siempre reaccionando y llegando tarde a las situaciones y lamentablemente estamos viendo cómo nos vamos acercando poco a poco a los números de marzo. Sería muy triste que volviéramos a tener que confinarnos. Pues sí, señor. Don Jesús García Ramos, un placer enorme. Ánimo, mucho ánimo, que estamos con vosotros, pero hay que cambiar algunas cosas. Estamos de acuerdo en que hay que cambiar algunas cosas. ¿Cómo no? Y tienes toda la razón. Don Jesús, un placer. Muchas gracias y buena suerte. Igualmente, y muchas gracias. ¿Cómo es esto, David Felipe, cómo es esto de difícil pasar de ser los que te aplauden a las 8 en punto a ser ahora, pues, vituperados? Yo he visto algunas broncas a la puerta de algunos centros sanitarios en Madrid tremendas. Tremendas porque la gente no entiende y tienen razón. ¿De quién es la culpa? Eso ya es otra cosa. Hay mucha gente que está de baja en el mundo sanitario y hay alguna gente que también está de vacaciones. También hay que decirlo. Eso no es culpa del que está de vacaciones, ¿no? Es culpa del que no ha hecho la correspondiente previsión ante una emergencia que es la que vivimos hoy. El coronavirus ha sufrido esta segunda oleada en el preciso momento en que las autoridades, Javier, ya no lo consideraron tan prioritario como hacer su propaganda, como hacer su habitual discurso propagandístico. Tan es así que ahora mismo, estoy hablando de hace escasos minutos, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades a nivel europeo asegura que 9, y esto es un dato que deberían tatuarse en la frente, 9 de las 10 regiones con mayor incidencia acumulada durante las últimas 2 semanas se encuentran en España. Señores, 9 de 10 regiones europeas son españolas en cuestión de contagio pandémico. Si ahora mismo Salvadorilla no considera esto una prioridad nacional y el presidente del gobierno tampoco, estamos hablando de Madrid en primer lugar en el ranking de contagios europeos, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja, Euskadi, Murcia y Aragón. Y solo aparecen en este ranking de Europa Provenza, aparece también, por ejemplo, una región checa y aparece también, Javier, una región Estonia. Pero el resto nos llevamos el ranking de los 10 peores. De goleada, sí. Es decir, vamos a ver, lo que no se puede decir es sacar pecho con estas cifras y todavía, en fin, ser tan recalcitrantes. Es que son contumaces, es decir, la contumacia es la persistencia en el error. Es un gobierno contumaz, un gobierno incapaz de ayudar a la ciudadanía ni, sobre todo, de proporcionar protección a sus ciudadanos, Javier. Bueno, déjame dar una buena noticia que tiene que ver con el Pozo Alimentación, que va a apoyar de nuevo esta temporada, la temporada pues 2020-2021, al Alhama Club de Fútbol Femenino, que es el único equipo murciano que milita en el Reto Iberdrola, la categoría del fútbol profesional. También lo hará con el resto de la selección femenina en los equipos B, C y D del club, que lo componen niñas desde 7 hasta 18 años. Las chicas del Alhama Club de Fútbol lucirán en el frontal de sus equipaciones las marcas El Pozo y Bienestar.
así como en su ropa de entrenamiento y de paseo. Con la renovación de este patrocinio, el Pozo Alimentación refuerza su apoyo al deporte femenino, categoría en la que ya está presente tanto en la carrera ciclista Madrid Challenge, dentro de la Vuelta a España, como en la carrera de la mujer y en el evento deportivo femenino más grande de Europa. Bueno, pues felicidades a la gente del Pozo, porque el deporte femenino está dando un resultado en España magnífico y hay que seguir apoyándolo, que no noten lo de la pandemia también. Nos vamos a publicidad. Bueno, ha salido el CIS y no les daré el latazo insoportable de contar las paranoias de Tezanos. Ya creo que el Partido Popular está a 13 puntos del PSOE, según él. En fin, ha perdido una barbaridad y bueno, el PSOE avanza a pesar de los pesares y todo eso. Todo eso a mí me interesa nada. Estoy por la disolución del CIS. El CIS, yo no necesito un instrumento de sociología colectiva si es para anunciar lo que quiere oír el gobierno o para que los políticos, si quieren estadísticas fiables los políticos, que se las paguen y que las hagan. Con dinero público, miren, hay que empezar a ahorrar. El dinero público va a ser muy escaso y el CIS, vamos, yo es que echaría lejía en las piedras una vez arrasado el edificio. Pero mira tú por dónde hoy tengo que decir que hay algo que sí me interesa de la encuesta. Hay que bucear como si fuera Fernando Simón con el chico este Calleja. Hay que bucear un montón, pero si uno bucea, tiene premio. El que bucea casi siempre tiene premio. Bueno, pues, ¿cuál es el premio? Dice, sí, mire, si le ha escapado una pregunta a Tezanos y el nombre del pueblo español se la ha contestado. El 57% de los españoles no confía en la gestión del gobierno para luchar contra la pandemia del COVID-19. Normal. Houston, tenemos un problema. Normal. Y esta es la encuesta del gran Tezanos. Por cierto, una encuesta que dice otra cosa interesante. El 40% de los encuestados por Tezanos, se entiende, no se vacunaría aun teniendo la vacuna. Que eso es interesante, ¿eh? Muy interesante. Quiere decir que ni nos fiamos de la vacuna, 40%, ni pues casi el 60% de la población española se fía de los que están controlando, sanitariamente hablando, la pandemia. Así es que pues no se me antoja un lío mayor. Buceando, como dices, Javier, hay un dato todavía más chungo para el presidente, y es que Sánchez inspira poca o ninguna confianza a nivel personal, a nivel de político, al 66,2% de los ciudadanos. Pero aquí volvemos a la España bipolar. ¿Cómo es posible que el presidente de un gobierno inspire ninguna confianza al 66% de los ciudadanos y en cambio el Partido Socialista ganaría las elecciones con el 31,5% de los votos? Ese es el papel que tiene un mago en un centro de investigaciones sociológicas, no tenga usted La cocina de Tezanos. Bueno, sigue el trabajo en torno a los presupuestos, siguen las reuniones, algunas como las que hace Pablo Iglesias, presididas por viejos carteles del Ejército Popular de la República, que bueno, agradan sobremanera a aquellos con los que le han mandado que se entreviste, que son Bildu y Esquerra Republicana, hasta la fecha. Y hoy, pues Calvo ha abordado la negociación presupuestaria con la gente de Ciudadanos. Edmundo Val, Espejo Saavedra, todos ellos han ido a ver a la vicepresidenta Calvo, que es como, en fin, como si fueran a ver, como si me vinieran a ver a mí. Pero bueno, en cualquier caso, parece que la negociación con Ciudadanos continúa, a pesar de que Inés Arrimadas le ha puesto algunas líneas rojas serias. Por ejemplo, que no quiere saber nada de Bildu, que no quiere saber nada de Esquerra Republicana y que no quiere saber nada del PDeCAT. Si deducidos estos quieren hablar de presupuestos con Ciudadanos, que lo hagan. Ojo que Arrimadas vino siendo de fiar, pero ha perdido mucho con el tiempo. Vamos a resumirles en un pequeño trabajo qué es lo que pasa, los avances que ha habido en las reuniones de presupuestos. El camino para elaborar los presupuestos generales del Estado de 2021 ha vivido este miércoles un nuevo episodio. En primer lugar, Pablo Iglesias se ha reunido con los portavoces de H. Bildu y de Esquerra Republicana para cuadrar las cuentas del año entrante.
Fuentes del equipo de Iglesias han señalado que el vicepresidente ha constatado la buena disposición de RC y de Bildu a mantener la estabilidad de la legislatura. Asimismo, Bildu ha indicado que no pone líneas rojas para apoyar los presupuestos, pero ha recelado de la participación de Ciudadanos en su elaboración. Ha dejado clara nuestra posición de dialogar, negociar e incluso acordar los presupuestos. Más tarde, Carmen Calvo ha mantenido un encuentro con portavoces de Junts per Cat y también con los representantes de Más País y Compromís, Íñigo Errejón y Joan Baldoví. Al término de la reunión, Laura Borràs también ha señalado que no pondrá líneas rojas para la negociación de las nuevas cuentas. Más que haber líneas rojas previas, lo que debe haber por parte de un gobierno que tiene y que debe de sacar adelante unos presupuestos es este ejercicio de compartirlos, de negociarlos, si es que busca estos apoyos con los partidos de la oposición. Luego, Baldoví y Errejón han mostrado su disposición a apoyar los presupuestos si estos aportan un giro social y además se negocian con lealtad mutua entre el Gobierno y sus socios de legislatura. Es fundamental y urgente que este Gobierno emprenda un giro social drástico. Que hay que haber una lealtad de ida y de vuelta para que, en definitiva, nosotros podamos seguir apoyando un Gobierno que necesariamente tiene que sacar unos presupuestos sociales. Con esta nueva jornada de negociaciones, continúa el camino para la elaboración de los presupuestos cuanto antes y conseguir aprobar estas nuevas cuentas a tiempo. Y Sánchez en la construcción de un escudo de protección, de un escudo aislante que pasa por las fiscalías, que pasa por que la Guardia Civil reciba el recadito, que los funcionarios también, y en el Parlamento allanando dificultades futuras. Por ejemplo, el PSOE acaba de decidir sacar del Código Ético del Congreso el acatamiento constitucional. Y eso, están trabajando a futuros para que no tengan que jurar la Constitución sus futuros aliados cuando toque. Bueno, no solamente lo que tú comentas, sino que se inspira precisamente, Javier, en los futuros aliados, porque el origen de esta moda del utilizar fórmulas alternativas y no acatar la Constitución tiene su origen en la mesa de edad del Parlamento del País Vasco, que aprueba el 21 de octubre de 2016 que los diputados nacionalistas obvien el trámite de acatar la Constitución. Esto se trasladó, Meritxell Batet lo dio por válido en su momento y llevan con ese tema, con esa fórmula alternativa aquellos que quieren. ¿Y qué pasó? Que el Partido Popular, que presentó un recurso, dice que era lesivo en cuanto a derechos fundamentales y claro, ahí metieron la pata porque no es lesivo. Sí, constitucionalmente se está debatiendo evidentemente por el Tribunal Constitucional, pues que evidentemente hay que jurar la Constitución, hay que acatar la Constitución, pero hay una cierta división, hay una minoría que dicen que esas fórmulas alternativas pueden tener una cierta cabida en esa expresividad de algunos partidos políticos y otros magistrados que evidentemente piensan que la mejor fórmula es la del acatamiento constitucional, que tiene toda su lógica, Javier. Bueno, pues vamos ya hacia la recta final del programa y quiero dedicar esta recta final del programa, ayer ya hablamos de ello, a ese informe de la ONU sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro en Venezuela. Van a ver cómo la OEA, la Organización de Estados Americanos, apoya ese informe de la ONU que me temo que terminará en el Tribunal Penal Internacional. El gobierno de Venezuela ha rechazado este miércoles el informe presentado por investigadores de Naciones Unidas que denuncia crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el gobierno en el país y ha recalcado que el documento está plagado de falsedades. Así lo ha manifestado el ministro de Exteriores venezolano Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que se trata de un informe elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington. Además, ha recalcado que la publicación de este documento ilustra la práctica perversa de hacer política con los derechos humanos y no política de derechos humanos, antes de añadir que el gobierno ya rechazó la formación de la misión de investigación. Por su parte, la Organización de Estados Americanos ha expresado su apoyo al informe publicado por Naciones Unidas, al tiempo que ha pedido rendición de cuentas. En un comunicado, la organización ha explicado que los hallazgos y las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas en este sentido son consistentes con el contenido de un informe publicado por el organismo en 2018. También identifica la cadena de mando de estos crímenes: 11 funcionarios por su responsabilidad política inmediata y otros 146 subordinados para ejecutar órdenes.
Bueno, por fin ha actuado la ONU y por fin ha actuado la OEA. Es evidente porque los testimonios que hay, las torturas, las desapariciones, las manifestaciones que hay del pueblo venezolano que han llegado aquí en España, les hemos prestado muchísimo apoyo en algunos medios como esta casa, a las libertades, al funcionamiento de la democracia, lo que es obvio termina cayendo por su propio peso. Y está muy bien, Javier, que haya una investigación, es decir, que la Secretaría de la OEA no se quede solamente con eso, sino que inicie una investigación para registrar los crímenes de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que si acudimos a la ONU se investigará el viaje de Delcy Rodríguez y lo que llevaba en las 40 maletas, 40, cuando se reunió con José Luis Ábalos? ¿Tendremos que ir a la ONU? Porque sería aquí no habla de eso nadie, ni la oposición, desde luego el gobierno, ¿no? Ni los medios de comunicación, ¿no? Parece que hemos perdido la memoria con el virus. Esa será la cosa. Por cierto, si ustedes quieren que esos temas no se pierdan, si ustedes quieren que alguien defienda sus libertades con cierto coraje, con cierta eficacia y desde luego se rompa la cara por defender sus derechos y sus libertades, lo tienen muy fácil. Tienen que llamar a ese teléfono que aparece en pantalla y asociar su suerte con la nuestra y ayudarnos a mantener esta televisión viva y activa y lo más viva y activa posible para que sea más eficaz, insisto, en la defensa de sus creencias, de sus ideas y de lo mejor para España, que seguro que es lo que muchos desean y no ven que, en fin, lamentablemente no ven que sea el interés de algunos que están en primera línea de las decisiones sanitarias o económicas o incluso políticas que nuestro país tiene por delante. Vamos a continuación a Pulso Económico, donde pues probablemente se llevarán las decepciones de la economía. Ya se han llevado las del mundo sanitario, también las del mundo político, y ahora les toca la cuota parte de la actividad económica, que viene buena. Menuda viene la actividad económica en el día de hoy. En fin, el Pulso Económico nos tocará tomarlo, pero cuando se deje el paciente, ya verán, ya.